Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con el Padre Bernardo Moncada. Hoy es miércoles 6 de febrero y yo los invito en este momento a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndole las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, qué alegría es para nosotros hoy miércoles escuchar la buena nueva, la palabra de Dios, el Santo Evangelio. Hemos escuchado la lectura del evangelista San Marcos en el capítulo 6, versículo del 1 al 6, donde nos habla a nosotros acerca de la visita de nuestro Señor Jesucristo a Nazaret, al pueblo en el cual Él se había criado. Pero antes de entrar un momento y profundizar un poco en esta perícopa, en esta parte del Evangelio, yo quisiera recordarles aquella lectura que escuchamos el domingo pasado, tomada de San Lucas. Acordémonos que estaba tomado de San Lucas, capítulo 2, versículo 22 al 40. Sin embargo, del versículo 33 en adelante, encontramos la profecía de Simeón. Simeón dijo: su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él, del cántico de Simeón. Simeón los bendijo y dijo a María, ojo con esto, su madre: este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, como signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el alma, al fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Cuando el Señor Jesucristo visita su pueblo, el pueblo en el cual Él se había criado, a Nazaret, el Señor viene de Cafarnaúm, donde había puesto su sede, y llega a Nazaret. Dice que el Señor Jesucristo llegó el sábado y se puso a enseñar en la sinagoga, en el lugar de oración, en la casa de oración. La multitud al oírle quedaba maravillada, pero unos decían: ¿de dónde le viene esto? Otros decían: ¿qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Otros decían: ¿y estos milagros hechos por sus manos? Y otros se preguntaban: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, de José, de Judas, de Simón? Otros también se preguntaban: ¿no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Qué interesante esto. Aquí se cumple la profecía de Simeón. Este está puesto para caída y elevación de muchos, como signo de contradicción, había dicho este anciano. Y precisamente en medio de los suyos, en medio de aquellos que lo vieron crecer, porque estas preguntas que son preguntas fundamentales, personas que compartieron con el Señor Jesucristo, que lo vieron en la carpintería, que lo vieron tal vez caminando con sus primos, con sus familiares cercanos. Aquí nombran algunos: a José, Judas, Simón, Santiago.
hermanas y hermanos, no nacidos del vientre santo de la Santísima Virgen María, porque la profecía de Isaías 7:14 decía que de la mujer nacerá uno, el Emmanuel, uno solo, y ese que nació es el Dios con nosotros, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando la Biblia habla de hermanos o hermanas, habla de parientes cercanos, de primos hermanos, que no existe esa raíz en el pueblo hebreo, entonces utilizan esta expresión, hermanos o hermanas. Si ustedes van al Génesis capítulo 12 en adelante, cuando Abraham habla con Lot, que es el sobrino, le dice, ¿acaso tú y yo no somos hermanos? Cuando San Pedro se levanta para predicarle a las personas que estaban ahí, unas 120 personas, si afuera muchísimas, hermanos los llamó, porque somos hermanos. ¿Por qué somos hermanos? Porque tenemos un Padre común. Cuando el Señor resucitó, María Magdalena lo tocó y él le dijo, suéltame, porque todavía no he ido a mi Dios, el Dios de ustedes, al Padre mío, al Padre de ustedes. Tenemos un Padre común y por eso nos llamamos hermanos, porque somos hermanos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Sin embargo, la Sagrada Escritura dice que las personas decían, ¿acaso este que hemos visto crecer, este que está trabajando ahí, este que le ha dedicado tantos años a su familia, a su mamá? Y eso es interesante. El mismo Señor Jesucristo estuvo en esta tierra 33 años. De los 33 años, 3 años se lo dedicó a su vida pública, a su ministerio, al ministerio público de Jesús, y 30 años se los dedicó a su familia, a su mamá, a su papá y a su mamá en esta tierra, hasta que San José murió, y después se lo dedicó a la Santísima y a la Purísima Virgen María, hasta que sale nuestro Señor a su vida pública, a la manifestación, la autorrevelación de nuestro Señor Jesucristo, en ese primer milagro de la boda de Caná. Y tal vez esos milagros habían ocurrido. Tal vez el Señor había hecho muchos milagros en Cafarnaún, había hecho muchos milagros en otros lugares, sanando a la suegra de Pedro, liberando muchos oprimidos. Tal vez había estado en Caná de Galilea, habían escuchado que el Señor había convertido aquella agua en vino nuevo. Muchos milagros se escuchaban y la gente decía, ¿acaso no es este? ¿Cuántas veces nosotros también, hermanos y hermanas, hemos intentado evangelizar, hemos intentado cambiar, y la gente que nos conoce, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros cercanos, lo primero que hacen es eso, hacerse preguntas? Bueno, ¿y quién es este? ¿Este qué se cree? Ay, este que lo hemos visto tomando, este que lo hemos visto tal vez en otro ambiente diferente al ambiente cristiano, al ambiente de la iglesia, ahora viene que a dárselas de profeta y de predicador, y nos ponen el dedo en la llaga. Sin embargo, al Señor Jesús también le pasó. El Señor Jesús no tenía credibilidad en medio de los suyos. No creían en Él. No creían en Él. Era un signo de contradicción. Y lógicamente que esto duele. A la Virgen María también una espada le atravesó el alma. Claro que sí. Imagínense ustedes el rechazo tan grande, tan terrible que le habían hecho a su Hijo, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, el Señor Jesucristo, después de ver el rechazo de su familia, el rechazo de los suyos, de aquellos que lo vieron crecer, de aquellos que estuvo con Él, el Señor Jesucristo va a hacer dos cosas fundamentales y terribles, tremendas para esta gente. Primero, el Señor Jesucristo toma la palabra y dice, un profeta solo en su patria, entre sus parientes, ojo con esta palabra, parientes, y en su casa carece de prestigio, es decir, no creen en Él. Muchas veces nos pasa, nadie es profeta en su tierra, nadie, absolutamente nadie. Sin embargo, dice la Sagrada Escritura, y no podía hacer allí ningún milagro. ¿Qué es un milagro? Es una obra portentosa que Dios obra cuando se sale de las manos médicas, de las manos humanas. Por eso dice la palabra, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiendo las manos. ¿Y por qué no pudo el Señor obrar milagros? Por la falta de fe. Y se maravilló el mismo Señor por su falta de fe. Claro que sí. Hermano y hermana, el Señor Jesucristo necesita de nosotros para poder hacer su obra. Diría San Agustín, el Dios que te creó sin ti no te puede salvar sin ti. Tú necesitas verdaderamente creer en Dios, pero sobre todo creerle a Dios. Si estás enfermo en este momento,
Si estás enferma en este instante, si estás pasando por dificultades, escúchame muy bien, mi hermano y mi hermana. Debes creerle a Dios que para Dios nada, absolutamente nada hay imposible. No importa la circunstancia, no importa lo grande que es el problema. Como dirían algunos predicadores, no le digas a Dios lo grande que es tu problema. Dile a tu problema lo grande que es tu Dios. Y ese Dios que es grande, poderoso, majestuoso, misericordioso, mueve su mano santa en favor tuyo. Mueve su mano santa en favor de ti y de tu familia. Porque Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere que hoy le abras el corazón. Que no cometas el error que cometieron estos personajes. Que simplemente a través de sus palabras, a través de sus preguntas, lo estaban juzgando. Le estaban poniendo el dedo así. ¿Acaso no es este? Y yo les he explicado a ustedes, cuando usted pone el dedo así, de esta manera, un dedo señala al otro, uno señala a Dios, pero 3 dedos lo están señalando a usted. ¿Acaso no es este? ¿Acaso no es aquel? Sin embargo, el Señor se maravillaba de su falta de fe. Dios necesita de tu fe. Dios necesita que tú creas en Él y que lo hagas a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Porque la misericordia de Dios es eterna y Él quiere dárnosla a través del corazón inmaculado de su Santísima Madre. Por eso la reconocemos en la Iglesia Católica como Madre de Misericordia. O el socorro del Señor es perpetuo y Él también nos lo quiere dar a través del corazón inmaculado de su Santísima Madre. Por eso la reconocemos como Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Acudamos a Jesús, creyendo en Él, creyendo en que verdaderamente Él puede, que Dios es capaz de hacer lo que ha prometido que haría en nuestra vida. Y el Señor Jesucristo, cuando nos acercamos con fe, como lo vimos ayer en el Evangelio, cuando aquella mujer hemorroísa se acercó, cuando Jairo se acerca y el Señor sana a esta mujer de su enfermedad y resucita a la hija de Jairo, así el Señor puede hacer en tu vida. Sin embargo, el Señor nos enseña esto: si nosotros no creemos en Él, Dios no puede obrar las grandes maravillas que quiere obrar en nuestra vida. Y la segunda cosa que el Señor nos va a enseñar es a no callarnos. El Señor, a pesar de la incredulidad, no se calló. Al contrario, si ustedes leen San Marcos capítulo 6, versículo 7, el Señor hace elección de 12 discípulos y los envía a predicar la palabra. Y esto nos enseña que no debemos callarnos, que debemos salir a anunciar las maravillas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, las maravillas que Él ha hecho a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Amén. Dice el Salmo 32, del 1 al 2. Dichoso aquel que perdona su culpa y queda cubierto su pecado. Dichoso el hombre a quien Yahvé no le imputa delito y no hay fraude en su interior. Hermanos y hermanas, yo los invito en este momento a que hagamos oración. Oremos. Señor, que hoy sepamos reconocer en Jesús al enviado de Dios, a nuestro Salvador, y recibir su obra de amor en nuestra vida y en nuestras familias. No permitas que quienes nos rodean nos alejen de Jesús y nos llenemos de prejuicios al seguirle. Al contrario, bendito Dios, madura en nosotros, suscita en nosotros la fe necesaria para creer en Él y que Él haga su obra en nuestra vida y en la vida de nuestras familias. Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este programa para hoy, miércoles 6 de febrero. Qué alegría, qué bendición poder compartir la buena nueva, la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, hay tantos testimonios por contar. Hay personas que me están escribiendo a través del número de WhatsApp, aunque a veces me queda un poco difícil contestarle por las ocupaciones pastorales. Estamos trabajando en la parroquia, estamos ayudando en la catedral, estamos viajando, haciendo misiones, hermanos.
Sin embargo, tratamos de contestarle a algunas personas que nos han escrito. Sin embargo, le leemos a todas y a todas, por todas oramos. Por ustedes, mis hermanos, y por ustedes, mis hermanas, siempre elevamos una oración al cielo. Qué bendición, son muchos testimonios los que han llegado, sanaciones, conversiones, liberaciones, personas que estaban lejos de Dios y se han vuelto a través de la predicación de la palabra. Y esto me llena a mí de orgullo, me llena a mí de alegría saber que estamos siendo instrumentos, no por virtud humana, sino solamente por gracia divina, porque todo es gracia, pero siendo instrumentos de la obra del Señor. Ahora, mis hermanos, yo quiero, antes de despedirme con la bendición, recordarles dos cosas. Recuerden siempre, si usted es nuevo y no se ha suscrito, suscríbase a mi canal. Hoy, para la gloria del Señor, llegamos a 115,000 suscriptores en mi canal de YouTube. Era un sueño y casi imposible hace unos meses atrás. Sin embargo, hoy lo estamos viviendo. 5 cositas. Suscríbase. Reproduzca el video. Dele me gusta. Guárdelo donde dice guardar y compártalo con sus familiares y con sus amigos. Y la segunda cosita que quiero recordarles es, hermanos, estamos en la campaña de $1 para la evangelización. Hay muchas personas que se han comunicado conmigo, hay unos que han donado $1, otros muchísimo más. Gracias, hermano. Si usted ha hecho esa donación, yo se lo digo gracias. Y aquellos que me han escrito, Padre, yo no tengo $1, no tengo nada para donarle, pero ore por mí, órele al Señor para que los cielos sean abiertos y lleguemos a cumplir ese sueño. Primero, recuperar los equipos. Ya estamos casi, mis hermanos, a punto de poder comprar los equipos que necesitamos, hermanos, para la gloria del Señor. Y segundo, queremos grabar una película. Eso es un proyecto a largo plazo, es un proyecto muy ambicioso, muy costoso, pero sabemos que va a ser de gran bendición para todo aquel que vea esta película. Puede ser su esposo, su esposa, su hijo, su hija, su nieto, su bisnieto, puede ser alguna persona de alguna generación futura que al ver esta película católica se va a convertir también a Jesucristo. Yo les agradezco a todos ustedes, mi corazón está rebosante de alegría por tanto acogida, por tanto amor. Y como sacerdote y como amigo, quiero impartir sobre ustedes la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.